Buenas noches, mi nombre es Néstor Vargas, alumno del Magíster de Educación Superior 2022. Estoy en el módulo de Paradigma de Conocimiento y Corriente de Aprendizaje y este trabajo corresponde a la unidad número 1, cuyo título es Darse cuenta, la pregunta sobre la posibilidad y fines del conocimiento en la filosofía. Con respecto a lo que se planteó como trabajo, consideré dos teorías o dos escuelas de filosofía, el positivismo y la fenomenología. El positivismo se asocia principalmente a Augusto Comte, el cual es un filósofo y matemático francés, quien fue el primero en acuñar el término positivista, considerándose como padre del positivismo. Desde muy temprana edad rechazó el catolicismo tradicional y también las doctrinas monárquicas para dar respuesta a la revolución científica, política e industrial de su tiempo. Comte ofrecía una reorganización intelectual, moral y política del orden social. En el tema de la fenomenología, Edmund Husserl era de origen judío y nació en 1859 en Poznń, Moravia, entonces era provincia austriaca. Estudió en Viena matemáticas y se doctoró en 1883 en una tesis sobre el cálculo de las variaciones. Dirigió todo su esfuerzo a la fundación de una nueva filosofía, o mejor, a la fundamentación de la filosofía como ciencia estricta, a la que llamará fenomenología. Esta idea le vino a Husserl al conocer a través de Frank Brentano la idea escolástica de intencionalidad. Sin embargo, a ambos pensadores les separa una profunda diferencia. Brentano pretendía renovar la filosofía manteniéndose en el terreno de la psicología empírica, mientras que Husserl solo ve posible la salvación de la filosofía convirtiendo en la ciencia ideal, como las matemáticas. Husserl intenta resolver el problema de cómo justificar filosóficamente la existencia de un mundo objetivo común. Para ello, tiende un puente entre la conciencia y el objetivo a través de la idea de la intersubjetividad. Como características, tenemos que el positivismo se basa en un método científico. Todo conocimiento, para ser genuino, debe basarse en la experiencia sensible. Esto quiere decir que debe ser comprobable. Una proposición solo tiene sentido si se apoya en un procedimiento efectivo de verificación. Y a partir de los hechos, y solo a partir de ellos, establecer leyes que puedan explicar el mundo. Esta corriente contribuyó a la construcción del conocimiento científico, proveyendo de bases epistemológicas a las ciencias. En cambio, la fenomenología se basa en la descripción de fenómenos para captar el fluir y el contenido de la conciencia. Debemos limitarnos a describir lo que presenta en ella. Aplica un procedimiento metodológico de reducción eidética para quedarse con la esencia del objeto. La idea es aislar y eliminar todo aquello que pueda generar algún tipo de ruido o un prejuicio con respecto al fenómeno a estudiar. Utiliza la ciencia como una herramienta para la descripción del fenómeno y asigna la importancia a la intuición, la apreciación, la posibilidad de examinar y poner atención. Estas dos escuelas de filosofía, si bien tratan justamente de
aplicar teorías, tienen su fundamento en cosas específicas. En el caso del positivismo, en el método científico, se basa en eso, las experiencias, en poder comprobar empíricamente todo lo que se dice. En la fenomenología, en los fenómenos. Es una abstracción, busca meterse en lo que es la intuición, la creación, el entendimiento. Bueno, para plantear las preguntas, se considerará la asignatura de Ingeniería de Software. Si bien en el documento aparecen dos preguntas, el qué y el cómo, yo preferí plantear preguntas específicas relativas a la asignatura. Como por ejemplo, ¿cómo enfrentar un proyecto de software? Si yo utilizara el positivismo, tendría que aplicar la metodología que ha entregado mejores resultados, es decir, en base a la experiencia, en base a los múltiples ensayos, determinar cuál es la que mejor se adapta o la que yo más he utilizado y esa ocuparla para ese proyecto de software. En cambio, si aplico la fenomenología, tendría que observar las características del proyecto, determinar qué metodologías se adaptan mejor y quizás inclusive combinar o fusionar metodologías. ¿Por qué dos proyectos de empresas del mismo rubro no son exactamente iguales? Bueno, si nosotros utilizáramos el positivismo con respecto a este tema, nosotros podríamos indicar que los proyectos deberían ser iguales, porque se van a aplicar las mismas metodologías ya estudiadas y aprendidas. En cambio, con la fenomenología, cada proyecto se analizará como un fenómeno distinto. Por lo tanto, tendrá soluciones distintas y no necesariamente con la misma metodología o el mismo resultado. Si bien ambas van a solucionar el problema, uno estará más cercano a lo que necesita el cliente. De ahí a determinar cuál es mejor o peor, eso es todo un depende. Otra pregunta que planteo ¿es posible crear a partir de esta corriente filosófica? Con el positivismo normalmente se aplican los procedimientos y teorías existentes y ya comprobadas, por lo tanto no da mucho espacio a crear. Si bien se pueden generar soluciones, pero normalmente no hay mucha crítica ni solamente el estudio de lo que pasa. Por lo tanto es difícil la creación de nuevas cosas. En cambio, a través de la fenomenología, se busca aislar el fenómeno para entenderlo sin elementos que lo alteren, lo que podría llevar a la creación de nuevas soluciones. A mi manera de ver, esta escuela filosófica busca más la creación de nuevos conocimientos a través justamente de entender el fenómeno. Y me planteé una cuarta pregunta, que era ¿cuál es la mejor corriente filosófica para esta asignatura? La verdad que yo haría un mix de estas dos escuelas o corrientes filosóficas. Utilizaría el positivismo para adquirir los nuevos conocimientos o bases conceptuales que el alumno o el estudiante va a recibir. Es decir, a través de esta escuela, nosotros seríamos capaces de poder explicar y enseñar al estudiante las bases teóricas o conceptos base con los cuales él debería entender el mundo de la informática o de la ingeniería de software. Pero a su vez
también utilizaría la escuela fenomenología para que el estudiante cree nuevas soluciones innovadoras. Es decir, que no se quede con lo estrictamente enseñado, sino que vaya un poco más allá. Trate de encontrar una solución que realmente solucione el problema del cliente o del fenómeno que él ha estado estudiando. Como conclusiones, el positivismo se basa en lo real, en los hechos, en lo comprobable. Establece leyes, las cuales determinan hechos concretos y por lo tanto va a entregar soluciones concretas a través del conocimiento científico. Y esto en búsqueda del progreso de la humanidad. En cambio, la fenomenología se basa en la descripción de fenómenos. Utiliza métodos de reducción eidética con el objetivo de aislar el fenómeno. Y la idea es poder examinarlo, entenderlo, comprenderlo, describirlo. ¿Para qué? Para encontrar soluciones creativas. Estas dos tendencias, por ejemplo, el tema de la fenomenología, no la conocía. Se había escuchado un poco más del positivismo, pero me llamó mucho la atención. Más que nada por el tema de la misma tendencia que tiene la institución, que busca que nuestros alumnos o nuestros estudiantes creen. Entonces, a través del mismo eslogan o eslogan que dice que bienvenidos a crear. Creo que esta escuela, si bien se ve muy compleja de aplicar, porque lo que estuve leyendo se ve muy complejo, es una tendencia que quizás debería verificar de qué manera aplicarlo a la asignatura. Es un gran desafío, pero con el tiempo creo que podré lograr concluirlo. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado este video y que se haya entendido los conceptos que se estaban virtiendo. Muy buenas noches.